Son las 9:40 de la noche cuando 4 disparos rompen el silencio en una calle tranquila del sur de Jalisco. Un hombre cae muerto frente a la puerta de su casa. Su esposa grita desesperada desde adentro. Su hijo de 6 años llora sin entender qué acaba de pasar. Los sicarios huyen en una motocicleta negra que desaparece entre las sombras. Parece un crimen más del narco, uno más en la larga lista de activistas asesinados en esta región. Pero 6 meses después, cuando descubren quién ordenó este asesinato, toda la nación se queda sin palabras. No fue un narco cualquiera. No fue un jefe de sicarios. Fue un coronel del ejército mexicano, condecorado, respetado por todos, con casi 30 años de servicio a la patria. Un hombre que de día portaba el uniforme con orgullo y de noche comandaba una de las células más violentas del cártel. Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir sobre la doble vida de este coronel te va a dejar helado. Antes de continuar, nos encanta saber dónde están nuestros oyentes. Escribe en los comentarios el país y la ciudad desde donde nos ves. Para entender esta historia hay que conocer primero a la víctima, el hombre que cayó esa noche bajo las balas. Ricardo Méndez tenía 42 años cuando lo asesinaron. Era profesor de primaria en una escuela pública del municipio. Había nacido en la pobreza más profunda, en un barrio marginal donde las calles eran de tierra y las casas de lámina. Su padre era albañil y su madre vendía tamales en las mañanas para ayudar con los gastos. Ricardo era el tercero de 5 hermanos. Desde niño tuvo que trabajar. A los 8 años ayudaba a su madre a preparar los tamales antes de ir a la escuela. A los 12 ya acompañaba a su padre en obras de construcción los fines de semana. Pero a pesar de la pobreza, Ricardo era un niño brillante. Le encantaba leer. Le fascinaban los números. Soñaba con ser maestro algún día. Con mucho esfuerzo y sacrificio de toda su familia, Ricardo logró terminar la preparatoria. Consiguió una beca para estudiar en la escuela normal y se graduó como profesor de educación primaria en 2004. Tenía 22 años cuando consiguió su primer trabajo en una escuela rural. Le pagaban poco, pero para él era un sueño cumplido. Finalmente podía ayudar a su familia. Finalmente podía marcar una diferencia en la vida de otros niños que como venían de la pobreza. En 2007 Ricardo conoció a Elena en una fiesta de la comunidad. Ella también era maestra. Trabajaba en otra escuela del municipio. Se enamoraron rápido. Se casaron un año después en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Tuvieron su primer hijo, Mateo, en 2018. Para ese momento Ricardo ya no era solo un maestro. Se había convertido en un líder comunitario respetado por todos. Organizaba brigadas de limpieza en el barrio. Coordinaba colectas para familias necesitadas. Daba clases gratuitas de apoyo escolar los sábados para niños con dificultades académicas. Era, en palabras de sus vecinos, un hombre que siempre pensaba en los demás antes que en él mismo. Pero todo cambió en 2019. El primo de Ricardo, un joven de 25 años llamado Fernando que trabajaba como repartidor de una tienda, desapareció un jueves por la tarde. Salió a hacer sus entregas como siempre y nunca volvió. Su camioneta apareció abandonada 2 días después en un terreno baldío con señales de violencia. Sangre en el asiento del conductor. La puerta abierta. Pero no había cuerpo. No había testigos. No había explicación. La familia de Fernando presentó la denuncia ante la fiscalía. Esperaron respuestas, pero las semanas pasaron y no supieron nada. Los agentes les decían que estaban investigando, pero nunca había avances. Ricardo, desesperado por la desaparición de su primo y frustrado por la indiferencia de las autoridades, decidió hacer algo. Empezó a investigar por su cuenta. Habló con vecinos, con otros repartidores, con comerciantes de la zona. Descubrió que Fernando no era el único. En los últimos 6 meses habían desaparecido 7 personas más en esa región. Todos eran jóvenes entre 20 y 30 años. Todos tenían trabajos humildes. Y todos habían desaparecido sin dejar rastro. Ricardo entendió que había un patrón. Entendió que esto no eran casos aislados. Entendió que el cártel estaba reclutando jóvenes a la fuerza o eliminando a quienes se negaban a trabajar para ellos. Y entendió que las autoridades no estaban haciendo nada para detenerlo. Fue así como Ricardo fundó la Federación de Familias de Desaparecidos en julio de 2019. Empezó con 11 familias que, como la suya, estaban buscando a sus seres queridos. Se reunían todos los jueves en el centro comunitario. Compartían información, se apoyaban emocionalmente y empezaron a organizarse para exigir justicia. Ricardo se convirtió en el presidente de la federación. Aprendió a presentar denuncias formales. Aprendió a navegar la burocracia de la fiscalía. Aprendió a hablar con periodistas. Y sobre todo, aprendió a no tener miedo. En 2020 la federación organizó su primera marcha grande. Más de 300 personas caminaron desde el centro del municipio hasta el Palacio de Gobierno en la capital del estado. Una caminata de más de 20 kilómetros. Llevaban pancartas con fotos de sus desaparecidos. Gritaban consignas exigiendo justicia.
Y Ricardo iba al frente con su pancarta que decía, «Vivos se los llevaron, vivos los queremos». La marcha tuvo cobertura en los medios locales. Por primera vez las autoridades se vieron obligadas a dar explicaciones. El fiscal del estado prometió que iban a reforzar las investigaciones. Pero Ricardo sabía que las promesas no eran suficientes. Tenía que seguir presionando. Durante los siguientes 3 años Ricardo se volvió incansable. Organizaba marchas cada mes. Presentaba denuncias ante organismos de derechos humanos. Daba entrevistas a periodistas. Y lo más peligroso de todo, señalaba públicamente las complicidades entre autoridades y el crimen organizado. En una entrevista en octubre de 2023 con un periodista del periódico local, Ricardo dijo algo que selló su destino. Dijo, «Aquí en el sur todos sabemos que hay militares trabajando con el cártel. Hemos visto cómo el ejército hace retenes en las carreteras y atrás vienen los del narco como si fueran dueños del lugar. Hay complicidad. No podemos seguir fingiendo que no la vemos». Esas palabras fueron publicadas. Miles de personas las leyeron y llegaron a oídos del coronel, un hombre que en ese momento llevaba ya 3 años trabajando para el cártel. El exmilitar supo que Ricardo Méndez se había convertido en un problema que tenía que resolver. Pero para entender cómo un coronel del ejército mexicano terminó trabajando para el crimen organizado, hay que retroceder varios años en el tiempo. Hay que conocer la historia de Alejandro Torres, un hombre que nació en un pueblo humilde de Jalisco en 1972. Era el menor de 3 hermanos, en una familia trabajadora. Su padre fue comerciante y su madre trabajaba como costurera. Desde niño Alejandro mostró una fascinación por la vida militar. Coleccionaba figuras de soldados. Veía documentales sobre batallas históricas. Soñaba con vestir el uniforme y servir a su país. Cuando cumplió 18 años, en 1990 se enlistó en el ejército mexicano contra los deseos de su madre, quien le rogó que estudiara para contador o maestro, algo más seguro. Pero Alejandro tenía otros planes. Quería acción, quería propósito. Quería pertenecer a algo más grande que él mismo. Empezó como soldado raso en el cuartel general de la zona. Era disciplinado, obediente, físicamente apto. Sus superiores pronto notaron su potencial. En 1993 fue ascendido a cabo. En 1996 a sargento segundo. Y así fue subiendo escalón por escalón, año tras año. En el año 2000 Alejandro fue aceptado en el heroico colegio militar para formarse como oficial. 3 años de estudios intensivos, entrenamientos rigurosos, evaluaciones constantes. Graduó en 2003 con honores. Le entregaron el rango de teniente. Su familia estaba orgullosa. Su madre lloró de emoción el día de la graduación. Pensó que finalmente su hijo menor había encontrado su camino correcto en la vida. Durante los siguientes 19 años, el ahora teniente Alejandro Torres sirvió en diferentes regiones del país. Estuvo en Tamaulipas combatiendo a uno de los cárteles más violentos del norte. Estuvo en Michoacán durante los peores años de violencia entre organizaciones rivales. Participó en operativos antidrogas, en rescates de víctimas de secuestro, en patrullajes en zonas de alto riesgo. Fue ascendido a capitán primero en 2008, a mayor en 2013 y finalmente a teniente coronel en 2018. Sus superiores lo describían como un oficial competente, valiente, leal. Recibió varias condecoraciones por operaciones exitosas. Una placa de reconocimiento por haber participado en el rescate de un grupo de migrantes secuestrados por criminales. Otra medalla por su labor en la detención de un importante operador del cártel en una región del occidente del país. En marzo de 2020 Alejandro Torres fue ascendido a coronel y asignado como comandante de un batallón con base en el sur de Jalisco. Era una responsabilidad enorme. Bajo su mando tenía más de 200 soldados. Su jurisdicción cubría varios municipios. Su misión oficial era combatir al crimen organizado, proteger a la población civil, mantener el orden. Pero fue en esa región donde la vida del coronel Torres tomó un giro oscuro que nadie vio venir. Pero antes de que eso sucediera, algo ocurrió que cambiaría todo para siempre. La corrupción empezó antes de su llegada a esa región. Mucho antes. En 2018, cuando el coronel Torres servía en Michoacán, su hija menor fue diagnosticada con leucemia. Los tratamientos costaban una fortuna. El ejército cubría lo básico, pero los mejores médicos, las terapias experimentales, todo eso quedaba fuera de su alcance. Una noche, después de ver a su hija vomitar por la quimioterapia, después de sentir esa impotencia que destroza por dentro, un contacto del cártel le ofreció ayuda. No dinero directamente, solo información. ¿Cuándo serían los operativos? ¿Qué rutas vigilaría el ejército? A cambio, el tratamiento de su hija sería pagado. Todo, sin límites. Los mejores especialistas. Las mejores clínicas. Torres se dijo a sí mismo que era temporal, que solo sería hasta que su hija mejorara, que podía controlar la situación. Pero así empieza siempre. Una vez que cruzas la línea no hay regreso. El cártel te tiene agarrado.
Y cuando fue trasladado al sur de Jalisco en 2020, el cártel ya sabía quién era. Ya sabían que era un hombre que podía ser comprado. Ya no era un oficial limpio. Era un activo que podían explotar. Su primer contacto formal con el cártel en su nueva plaza no fue casualidad. Un sargento de su propio batallón, un hombre que llevaba años en la nómina del crimen organizado, se le acercó discretamente. Le dijo que sabían de su arreglo en Michoacán, que tenían pruebas, que podían arruinar su carrera y destruir a su familia con una sola llamada. Le dieron dos opciones: seguir cooperando en esta nueva plaza o enfrentar las consecuencias. Torres entendió que no era una oferta, era una orden. Ya no podía salir. El cártel no deja ir a nadie que conoce sus secretos. Y cuanto más cooperaba, más profundo se hundía en el abismo. Al principio fue solo eso: información, protección pasiva. Pero el cártel no se conforma con poco. Poco a poco empezaron a pedirle más: que facilitara el paso de cargamentos de droga por ciertas rutas, que usara a sus hombres para hacer retenes que beneficiaran al crimen organizado, que eliminara a rivales que estuvieran operando en la zona. Y el coronel Torres, que ya había cruzado la línea, siguió caminando hacia la oscuridad. En 2021 ya no era solo un militar corrupto, era un jefe operativo del cártel. Coordinaba sicarios, supervisaba extorsiones a minas ilegales de oro en la serranía, ordenaba ejecuciones. Y todo esto mientras seguía portando el uniforme del ejército mexicano con su placa brillante de coronel en el pecho. En marzo de 2022, después de 28 años de servicio militar, el coronel Alejandro Torres presentó su retiro voluntario. Dijo que quería pasar más tiempo con su familia, que estaba cansado de tantos años de guerra contra el crimen organizado, que merecía descansar. Le organizaron una ceremonia de despedida en el cuartel. El general de la zona militar le dio un apretón de manos y le agradeció por su servicio a la nación. Le entregaron una placa conmemorativa grabada con su nombre y sus años de servicio. Hubo un pequeño banquete con sus compañeros oficiales. Todos brindaron por su carrera exitosa. Su esposa y sus dos hijos estaban ahí aplaudiendo con orgullo. Nadie sabía que el coronel Torres no se estaba retirando para descansar. Se estaba retirando para dedicarse de tiempo completo a su verdadera ocupación como uno de los jefes más importantes del cártel en el sur del estado. El sur de Jalisco, especialmente ciertos municipios y algunas zonas rurales cercanas, son territorios donde el cártel mantiene operaciones de extorsión a comerciantes, control de rutas de drogas y sobre todo dominio de la minería ilegal de oro. El coronel Torres, con su experiencia militar, se encargaba de coordinar la seguridad del cártel en esa región. Manejaba un grupo de aproximadamente 48 hombres armados. Supervisaba las extorsiones a las minas ilegales que operaban en la serranía. Y también era el responsable de la inteligencia del cártel, es decir, de identificar amenazas, infiltrados y personas que pudieran representar un peligro para las operaciones. Entre esas personas identificadas como amenazas estaba Ricardo Méndez. En el año 2023 Ricardo empezó a recibir amenazas. Primero fueron panfletos dejados en la puerta de su casa. Mensajes que decían cosas como: deja de meter las narices donde no te importa y la próxima vez no será una advertencia. Los panfletos venían firmados con las siglas del cártel. Ricardo sabía que las amenazas eran reales. En Jalisco, cuando el crimen organizado te amenaza, no es broma. Pero él no se detuvo. Siguió organizando marchas. Siguió dando entrevistas a periodistas locales. Siguió exigiendo justicia. Y en una de esas entrevistas, en octubre de 2023, Ricardo dijo algo que selló su destino. Le dijo a un periodista: aquí en el sur todos saben que hay soldados trabajando con el cártel. El ejército hace retenes en las carreteras y atrás vienen los del narco avanzando como si fueran dueños del lugar. Hay complicidad. Todos lo sabemos, pero nadie lo dice. Esas palabras llegaron a oídos del coronel Torres. Y aunque Ricardo no había mencionado ningún nombre específico, el exmilitar sabía que tarde o temprano alguien podría empezar a investigar y descubrir su doble vida. No podía permitir que eso pasara. Necesitaba silenciar a Ricardo, pero no podía hacerlo de inmediato. Tenía que ser inteligente. Tenía que esperar el momento adecuado. En enero de 2024, sicarios del cártel capturaron un cuaderno durante un enfrentamiento con un grupo rival. Contenía fotos de varias personas de la región, entre ellas la de Ricardo Méndez. Porque Ricardo denunciaba a todos por igual. No le importaba si eras del cártel principal o grupo rival, si extorsionabas mineros, si desaparecías jóvenes, si amenazabas familias, él te denunciaba. Por eso ambos bandos lo tenían marcado. Para el coronel Torres ese cuaderno fue un regalo del cielo. Ahora tenía la excusa perfecta para justificar ante sus superiores del cártel porque Ricardo tenía que morir. No diría que era para silenciar a un activista que estaba hablando sobre militares corruptos. Diría que era para eliminar a un colaborador del enemigo. Una historia que todos en el cártel creerían sin hacer preguntas.
Durante 3 meses el coronel Torres y su equipo hicieron seguimiento a Ricardo. Sabían sus horarios, conocían sus rutas, sabían dónde vivía su familia, documentaron cada movimiento. En marzo de 2024 el coronel se reunió con 4 de sus hombres de confianza en una casa de seguridad. Les mostró la foto de Ricardo y les explicó la misión. Les dijo que Ricardo era un colaborador del grupo rival y que representaba un peligro para las operaciones del cártel en la zona. Les ordenó que lo eliminaran, pero que esperaran la orden exacta de cuándo hacerlo. Tenía que ser en un momento en el que no hubiera mucha vigilancia policial. Tenía que parecer un ajuste de cuentas común y corriente. Nada que llamara demasiado la atención. El día 21 de abril de 2024, el coronel Torres decidió que era el momento. Llamó por teléfono a uno de sus sicarios de confianza y le dijo con voz tranquila y firme: «Es hoy, a las 9:30 de la noche. Ya saben dónde». El sicario confirmó la orden y se preparó junto con su compañero. Esa noche, cuando Ricardo regresaba a su casa después de una larga jornada defendiendo las familias de desaparecidos, los 2 sicarios lo estaban esperando. Ricardo llega a su casa alrededor de las 9:40 de la noche. Es una casa sencilla de 2 pisos, pintada de color beige, con rejas en las ventanas y un pequeño jardín al frente donde su hijo Mateo juega al fútbol los fines de semana. Baja de la camioneta con su mochila cargada de documentos y expedientes de casos de desaparecidos. Las llaves tintinean en su mano mientras camina hacia la puerta del garaje. La lluvia ha dejado un olor a tierra mojada en el aire. Las calles están vacías y el silencio es profundo, rotos solamente por el sonido lejano de un perro ladrando y el murmullo del motor de una motocicleta que se aproxima despacio por la calle. El conductor de esa motocicleta es un hombre de 31 años conocido por una cicatriz que tiene en la cabeza desde que era adolescente. Lleva más de 5 años trabajando como sicario para el cártel. Ha matado a 7 personas en ese tiempo. Esta será la 8ª. Maneja con cuidado, sin prisa, observando a Ricardo desde la distancia. Atrás de él viene su compañero, un hombre de 28 años, sicario desde los 20. Bajo su chamarra negra, lleva una pistola con el cargador lleno. Ambos hombres recibieron la orden hace 3 horas. La orden fue clara y directa: eliminar al objetivo esta noche sin testigos, sin errores. Cuando Ricardo está a punto de abrir la puerta del garaje, concentrado en encontrar la llave correcta en su llavero, el sicario frena la motocicleta a unos 10 metros de distancia. Su compañero se baja con movimientos rápidos y silenciosos, como le enseñaron durante los entrenamientos que el propio coronel Torres supervisó meses atrás. Camina hacia Ricardo con pasos firmes. Su mano derecha ya tiene empuñada la pistola. Ricardo escucha los pasos detrás de él y se da la vuelta. Ve al hombre encapuchado acercándose y en ese instante, en ese segundo eterno que parece durar horas, Ricardo entiende que ha llegado su final. No tiene tiempo de correr. No tiene tiempo de gritar. Solo alcanza a pensar en su hijo de 6 años, durmiendo adentro. El sicario levanta el arma y dispara 4 veces. El primer disparo impacta en el pecho de Ricardo. El segundo y el tercero en el abdomen. El cuarto en el hombro. El estruendo de los disparos rompe la quietud de la noche como un trueno. Ricardo cae de rodillas primero, luego de espaldas sobre el pavimento mojado. Su mochila se abre y los expedientes de las familias desaparecidas se esparcen por el suelo, mezclándose con la lluvia y con su sangre. El sicario guarda el arma y corre de vuelta a la motocicleta. Su compañero acelera y desaparecen en la oscuridad tomando la avenida hacia el sur, donde los esperan otros 2 sicarios en una camioneta para cambiar de vehículo y separarse. Adentro de la casa, Elena, la esposa de Ricardo, está preparando café en la cocina cuando escucha los disparos. Su primer pensamiento es de negación. Piensa que deben ser cohetes o los escapes de una moto, pero algo en su interior le grita que está mal. Sale corriendo hacia la puerta principal. El hermano de Ricardo, que estaba viendo televisión en la sala, también corre hacia afuera, y cuando abren la puerta lo ven. Ricardo está tirado en el piso, inmóvil, con los ojos abiertos mirando al cielo oscuro. Elena grita su nombre con desesperación. Su cuñado corre hacia él y se arrodilla tratando de detener la sangre con sus manos. Pero es inútil. Hay demasiada sangre. Los vecinos empiezan a asomarse por las ventanas. Algunos salen de sus casas, pero nadie se acerca demasiado. En Jalisco todos han aprendido que cuando suenan disparos es mejor no ver nada. Es más seguro quedarse callado porque los que hablan terminan como Ricardo. Mateo, el hijo de 6 años, se despierta con los gritos de su madre. Baja las escaleras en pijama, frotándose los ojos, sin entender qué está pasando. Su tío lo detiene en la puerta antes de que vea el cuerpo de su padre. Lo abraza fuerte y le dice que todo va a estar bien, aunque sabe que nada va a estar bien nunca más. Elena sigue gritando y llorando, arrodillada junto a su esposo. Los vecinos llaman al número de emergencias. Las sirenas de las patrullas y de la ambulancia empiezan a sonar a lo lejos, acercándose despacio por las calles mojadas. Los paramédicos llegan 25 minutos después, pero ya no hay nada que hacer. Ricardo Méndez,
presidente de la Federación de Familias de Desaparecidos, conocido por su valentía al denunciar los abusos del crimen organizado, ha sido asesinado. A varios kilómetros de distancia, en una casa que nadie conoce, el coronel Torres recibe la confirmación por teléfono. Trabajo terminado. Enciende un cigarro, toma un trago de whisky y sigue su vida como si nada hubiera pasado. Piensa que todo ha quedado perfectamente limpio, que nadie sospechará nunca de él. Pero se equivocó. La investigación del asesinato de Ricardo Méndez comenzó de inmediato, pero los primeros meses fueron frustrantes. La Fiscalía del Estado asignó el caso a la Unidad Especializada en Delitos contra Defensores de Derechos Humanos, un departamento que había sido creado apenas 2 años antes debido al alto número de activistas asesinados en el Estado. El fiscal encargado era un hombre de 48 años llamado Roberto Mendoza, quien había trabajado en casos de narcotráfico durante más de 20 años. Él sabía que este no era un crimen común. El perfil de la víctima, el modus operandi de los sicarios, todo indicaba que era una ejecución ordenada desde arriba. Pero encontrar a quien había dado la orden era como buscar una aguja en un pajar. Durante mayo y junio de 2024 el equipo de Mendoza trabajó sin descanso. Interrogaron a vecinos de Ricardo que pudieran haber visto algo la noche del asesinato, pero la mayoría tenía miedo de hablar. Los que se atrevieron a declarar solo pudieron confirmar que vieron una motocicleta negra alejarse rápidamente después de los disparos. Revisaron las cámaras de seguridad de negocios cercanos, pero la calidad de las imágenes era tan mala que apenas se distinguían las siluetas de 2 hombres con cascos. Analizaron las llamadas de teléfono de Ricardo en los días previos al asesinato, pero no encontraron nada sospechoso. Era como si los sicarios fueran fantasmas que aparecieron, mataron y desaparecieron sin dejar rastro. Sin embargo, hubo un pequeño avance a finales de junio. Un testigo anónimo llamó a la línea de denuncias de la Fiscalía y reportó que había visto una motocicleta negra abandonada en un terreno baldío a unos 15 kilómetros de donde ocurrió el asesinato. Los agentes fueron al lugar y efectivamente encontraron la motocicleta. Estaba quemada, probablemente para borrar evidencias, pero los peritos forenses lograron recuperar el número de serie. Rastrearon el historial del vehículo y descubrieron que había sido robada 3 semanas antes del crimen. No había huellas dactilares útiles. No había ADN. Era un callejón sin salida. El fiscal Mendoza sabía que necesitaba un golpe de suerte. Y ese golpe llegó el 14 de julio de 2024. Ese día elementos del ejército mexicano realizaron un operativo contra una casa de seguridad del cártel en un municipio cercano, basados en inteligencia sobre movimiento de drogas en la zona. Durante el operativo hubo un intercambio de disparos. 4 sicarios lograron escapar, pero uno fue capturado. Su nombre era Andrés Valdés Ríos. Tenía 34 años y llevaba 6 años trabajando para el cártel. Fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para ser interrogado. Al principio Andrés Valdés se negó a cooperar. Dio respuestas evasivas. Dijo que era inocente, que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero cuando los agentes del Ministerio Público le mostraron las pruebas en su contra, las llamadas intervenidas, los testimonios de otros detenidos que lo identificaban como sicario activo del cártel, Andrés empezó a entender que no tenía salida. Le ofrecieron un trato. Si cooperaba y daba información valiosa sobre operaciones del cártel, especialmente sobre casos de homicidios sin resolver, le reducirían la condena de 30 años a 15. Andrés pidió tiempo para pensarlo, y después de 3 días de deliberación aceptó. Lo primero que Andrés Valdés les dijo a los fiscales fue algo que ni ellos mismos esperaban escuchar. Les dijo que conocía al jefe de su célula, un hombre al que todos llamaban el coronel. Les describió su estatura, alrededor de 1,65 m. Les describió su acento del centro de México, no tan marcado como el de Jalisco. Les describió su forma de hablar, autoritaria, directa, como si estuviera dando órdenes militares. Y cuando le preguntaron por qué lo llamaban el coronel, Andrés les explicó que era porque antes había sido parte del ejército mexicano. Un coronel retirado que ahora trabajaba para el cártel coordinando operaciones en el sur de Jalisco. El fiscal Mendoza no podía creer lo que estaba escuchando. Un coronel del ejército trabajando para el cártel. Sonaba como una película. Pero Andrés Valdés siguió dando detalles. Les dijo que el coronel era el encargado de las finanzas del cártel en esa región, que supervisaba las extorsiones a las minas ilegales de oro en la serranía, que coordinaba la inteligencia sobre movimientos de grupos rivales y de las fuerzas de seguridad, que tenía bajo su mando a cerca de 48 hombres armados divididos en células de 6 o 7 personas cada una, y que siempre andaba acompañado de 4 escoltas personales que lo protegían día y noche. Cuando le preguntaron si sabía algo sobre el asesinato de Ricardo Méndez, el activista de derechos humanos que había sido ejecutado en abril, Andrés Valdés guardó silencio por un momento. Luego asintió despacio con la cabeza. Les dijo que él no participó directamente en ese crimen, pero que sabía quién lo había hecho y quién lo había ordenado.
Les explicó que el activista había sido marcado como objetivo después de que empezó a hablar públicamente sobre complicidades entre militares y el cártel. Les contó que vio la foto de Ricardo en un cuaderno que los sicarios del cártel tenían en uno de los campamentos. Ese cuaderno había sido capturado durante un enfrentamiento con un grupo rival. Contenía fotos de varias personas de la región. Y para el cártel aparecer en ese cuaderno significaba que eras colaborador del enemigo. Era una sentencia de muerte automática. Andrés Valdés les dijo a los fiscales que el coronel había usado ese cuaderno como justificación para ordenar el asesinato de Ricardo. Durante una reunión con sus hombres de confianza en marzo de 2024, el coronel les mostró la foto y les explicó que el activista representaba un peligro para las operaciones del cártel. Les ordenó hacer seguimiento, documentar sus movimientos y esperar la orden de eliminarlo. La orden llegó el 21 de abril. 2 sicarios fueron los encargados de ejecutarla, y lo hicieron sin falta. El fiscal Mendoza sabía que tenía información valiosa, pero necesitaba más que un testimonio. Necesitaba pruebas concretas. Le preguntó a Andrés Valdés si podría identificar al coronel si le mostraban un video o una foto. Andrés dijo que sí, que lo reconocería por su voz y por su forma de moverse. Los investigadores le mostraron un video que habían recuperado semanas atrás durante otro operativo. En el video aparecía un hombre con el rostro cubierto, vestido con ropa táctica negra, dando instrucciones a un grupo de sicarios sobre cómo controlar una ruta de extorsión. Andrés vio apenas 30 segundos de video y detuvo la reproducción. Les dijo con total seguridad que ese era el coronel, que reconocía su voz, que reconocía sus gestos, que no había ninguna duda. Con esa información la Fiscalía empezó a investigar a oficiales retirados del ejército que hubieran operado en la zona sur de Jalisco en los últimos años. Revisaron bases de datos, compararon descripciones físicas, analizaron historiales de servicio, y encontraron un nombre que encajaba perfectamente con todo lo que Andrés Valdés había descrito. Alejandro Torres, coronel retirado en marzo de 2022, 52 años, comandante de un batallón con base en el sur de Jalisco, estatura baja, alrededor de 1,65 m, acento del centro de México. Todo coincidía. Los investigadores empezaron a seguir al coronel Torres. Descubrieron que vivía en una casa modesta en las afueras de la capital del estado, que llevaba una vida aparentemente tranquila, que jugaba fútbol los fines de semana en una cancha del barrio. Nada en su comportamiento público sugería que fuera un criminal, pero las escuchas telefónicas y la vigilancia revelaron otra cosa. Llamadas sospechosas, reuniones con personas vinculadas al cártel, movimientos de dinero que no concordaban con su pensión militar. Todo indicaba que Andrés Valdés había dicho la verdad. El coronel Torres era efectivamente el coronel del cártel. El 19 de octubre de 2024, exactamente 6 meses después del asesinato de Ricardo Méndez, el coronel Alejandro Torres se despertó a las 7 de la mañana en su casa ubicada en una colonia tranquila. Era un sábado soleado. Su esposa ya estaba despierta preparando el desayuno. Sus 2 hijos, un joven de 22 años que estudiaba ingeniería y una hija de 19 que estudiaba medicina, todavía dormían. El coronel se duchó, desayunó tranquilo con su esposa y le dijo que iba a ir a jugar fútbol con sus amigos en la cancha del barrio, como hacía casi todos los sábados desde que se había retirado del ejército. Era parte de su rutina. Era parte de su fachada de hombre común que llevaba una vida normal después de casi 3 décadas de servicio militar. Lo que el coronel Torres no sabía es que durante las últimas 3 semanas agentes de la Fiscalía y del Ejército Mexicano lo habían estado vigilando las 24 horas del día. Habían intervenido su teléfono. Habían seguido todos sus movimientos. Habían identificado a sus contactos. Y habían planeado su captura con precisión milimétrica. La operación llevaba el nombre Código Temis en honor a la diosa griega de la justicia. Participaban más de 50 elementos divididos en 4 equipos. El plan era arrestarlo en un lugar público pero controlado, donde no hubiera riesgo de enfrentamiento armado que pudiera poner en peligro a civiles. A las 3:30 de la tarde el coronel Torres llegó a la cancha de fútbol del barrio. Era un campo pequeño con pasto sintético algo gastado y gradas metálicas para unos 100 espectadores. Había otros jugadores ya calentando. El coronel saludó a todos con simpatía, hizo algunos estiramientos y se puso sus zapatos de fútbol. El partido comenzó a las 4 en punto. Era un juego amistoso entre vecinos. Nada serio. Solo un pretexto para hacer ejercicio y pasar el rato. El coronel jugaba de defensa central. Corría. Gritaba indicaciones a sus compañeros. Reía cuando alguien fallaba un gol fácil. Se veía relajado. Se veía feliz. No tenía ni idea de lo que estaba por suceder. A las 4:25 de la tarde, 4 camionetas blindadas del ejército mexicano entraron a la cancha de fútbol a toda velocidad. Las llantas chirriaron contra el pavimento. Las puertas se abrieron de golpe y más de 20 soldados bajaron con fusiles de asalto en las manos y chalecos antibalas. Los jugadores del partido se detuvieron en seco, paralizados por el miedo.
Algunos levantaron las manos instintivamente. Las pocas personas que estaban en las gradas gritaron asustadas. Y el coronel Torres, que estaba en medio de la cancha con el balón a sus pies, sintió como el suelo se le caía bajo los pies. Un comandante del ejército, un mayor de unos 40 años con la voz fuerte y clara, gritó el nombre completo del coronel. Alejandro Torres. Queda detenido por orden de la Fiscalía General del Estado. Tírese al suelo con las manos en la cabeza. Ahora. El coronel miró a su alrededor buscando una salida, pero sabía que no la había. Estaba rodeado por soldados armados. Estaba rodeado por su pasado. Estaba rodeado por la justicia que finalmente lo había alcanzado. Se arrodilló despacio sobre el pasto sintético, todavía con sus zapatos de fútbol puestos, y colocó las manos detrás de su cabeza. 2 soldados se acercaron rápidamente, lo esposaron con fuerza y lo levantaron del suelo. Sus compañeros de equipo lo miraban sin poder creer lo que estaban viendo. Algunos murmuraban entre ellos, confundidos. El coronel Torres, el hombre respetable que jugaba fútbol con ellos los sábados, arrestado por el ejército. ¿Qué había hecho? Los soldados llevaron al coronel Torres hacia una de las camionetas mientras un fotógrafo del ejército tomaba imágenes del operativo. Una de esas fotos, la del coronel esposado con su uniforme deportivo y los zapatos de fútbol, sería publicada horas después en las redes sociales oficiales del ejército mexicano y se volvería viral en todo el país. La imagen era impactante. Un coronel retirado, condecorado por su servicio a la nación, siendo arrestado como un criminal común. Los comentarios en redes se dividieron entre los que celebraban la captura y los que simplemente no podían creer que un oficial de tan alto rango hubiera traicionado al ejército de esa manera. El coronel Torres fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado ubicadas en el centro de la capital. Fue ingresado a una sala de interrogatorios pequeña con paredes grises, una mesa metálica y 2 sillas. Lo dejaron esposado durante 2 horas antes de que entrara el fiscal Roberto Mendoza acompañado de 2 agentes más. Mendoza se sentó frente al coronel, abrió una carpeta llena de documentos y fotografías y lo miró directamente a los ojos. Le dijo con voz firme pero tranquila: «Coronel Torres, sabemos todo. Tenemos testimonios. Tenemos grabaciones. Tenemos pruebas suficientes para mantenerlo en prisión el resto de su vida. Le voy a dar una oportunidad de cooperar, de explicar su versión de los hechos. Si decide hablar ahora, quizás podamos llegar a un acuerdo. Si no, vamos directo a juicio y le aseguro que no va a salir bien para usted». El coronel Torres miró la carpeta sobre la mesa. Miró las fotos que asomaban entre los documentos. Reconoció algunas de ellas. Reconoció la foto de Ricardo Méndez. Y supo que todo había terminado. Pero en lugar de hablar, en lugar de confesar, en lugar de mostrar algún tipo de arrepentimiento, el coronel Torres miró al fiscal Mendoza y dijo solo una palabra con voz fría: «Abogado». Cerró la boca y no volvió a decir nada más durante todo el interrogatorio. Se acogió a su derecho de permanecer en silencio. Esperó a que llegara su abogado. Y cuando finalmente llegó el abogado, un hombre de apellido Molina que había defendido a varios criminales de alto perfil en Jalisco, pidió hablar en privado con su cliente. Después de esa conversación, el abogado salió de la sala y declaró ante los medios que habían empezado a reunirse afuera de la fiscalía que su cliente era completamente inocente, que todo era un error, que el testimonio del sicario no era confiable porque venía de un criminal que buscaba reducir su propia condena inventando historias. Pero la fiscalía tenía más que el testimonio de un sicario. Tenían las escuchas telefónicas, tenían los videos recuperados de operativos, tenían el rastreo financiero que mostraba movimientos de dinero incompatibles con la pensión de un militar retirado, tenían documentos que vinculaban al coronel con reuniones de operadores del cártel, y tenían testigos dispuestos a declarar. El 26 de noviembre de 2024, en una audiencia realizada de manera virtual, un fiscal de la unidad especializada le imputó al coronel Alejandro Torres los delitos de homicidio agravado, asociación delictuosa y portación ilegal de armas de fuego. El fiscal le dijo directamente al coronel mientras éste lo miraba a través de la pantalla: «Usted era el jefe de una estructura criminal del cártel en el sur de Jalisco. Usted consideraba a Ricardo Méndez un enemigo porque denunciaba las operaciones del cártel y la complicidad de militares. Y usted ordenó que lo mataran». El coronel Torres seguía diciendo que era inocente. Pero el juez de control de garantías, después de revisar todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, dictó prisión preventiva. El excoronel del ejército mexicano fue enviado a la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco para esperar su juicio. Junto con él fueron arrestados otros 4 integrantes del cártel, incluyendo a los 2 sicarios que materialmente ejecutaron a Ricardo. Todos ellos están actualmente en prisión esperando que sus casos lleguen a juicio. El caso del coronel Torres se convirtió en uno de los escándalos más grandes en la historia del ejército mexicano en Jalisco. Un oficial condecorado con casi 30 años de servicio trabajando para el cártel más peligroso del país. Las preguntas quedaron flotando en el aire. ¿Desde cuándo trabajaba para el crimen organizado?
¿Cuántas otras operaciones criminales había coordinado? ¿Cuántos otros militares podrían estar involucrados? El ejército abrió una investigación interna para revisar si había más casos de corrupción. La Secretaría de la Defensa Nacional prometió que iban a limpiar las filas de cualquier traidor. Pero para la familia de Ricardo Méndez ninguna promesa devolvería a su ser querido. Su esposa Elena quedó destrozada. Su hijo Mateo quedó sin padre. Su hermano perdió a su mejor amigo. Ricardo había dado su vida defendiendo a los más vulnerables, denunciando la injusticia, exigiendo verdad, y fue asesinado por orden de un hombre que debía proteger a la población, no trabajar para quienes la atormentan. Hoy, casi un año después del asesinato de Ricardo Méndez, su familia sigue buscando justicia. El juicio contra el coronel Alejandro Torres y sus cómplices está en proceso. La fiscalía tiene pruebas contundentes. Los testigos han declarado. Todo apunta a que habrá condena. Pero mientras eso sucede, la esposa de Ricardo ha tomado el lugar de su esposo al frente de la Federación de Familias de Desaparecidos. Ella sigue organizando marchas. Sigue exigiendo que se encuentren a los desaparecidos. Sigue denunciando las complicidades entre autoridades y crimen organizado. Y aunque tiene miedo, aunque sabe que podría correr la misma suerte que su esposo, no se detiene. Porque como ella misma dice, si dejamos de hablar, si dejamos de exigir justicia, entonces ellos ganan. Y Ricardo no habría querido eso. Él dio su vida por esta lucha y yo voy a continuar su trabajo pase lo que pase. La noticia del asesinato de Ricardo recorrió todo el estado en pocas horas. Las organizaciones sociales exigieron justicia. El gobernador prometió que habría una investigación exhaustiva. Pero lo que nadie sabía en ese momento es que detrás de este asesinato había una historia mucho más oscura y perturbadora de lo que cualquiera podría imaginar. 6 meses después, cuando finalmente descubrieron la verdad, cuando supieron que había sido un coronel del ejército quien había ordenado la muerte, la indignación fue nacional. Los medios cubrieron el caso durante semanas. Los analistas debatieron sobre la infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado. Y la sociedad se preguntó cuántos otros casos como este podrían estar ocurriendo sin que nadie lo supiera. Porque la historia del coronel Torres no es única. Es solo una que salió a la luz. Pero hay indicios de que la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas va más allá de casos aislados. Hay testimonios de otros sicarios arrestados que hablan de militares en activo que proporcionan información al cártel. Hay reportes de inteligencia que muestran patrones sospechosos en ciertos operativos. Hay denuncias de comunidades que aseguran que algunos soldados colaboran con los criminales en lugar de combatirlos. El problema es estructural, es profundo, y requiere más que promesas para ser resuelto. La familia de Ricardo lo sabe. Las familias de los miles de desaparecidos en Jalisco lo saben. Las organizaciones de la sociedad civil lo saben. Y por eso siguen luchando. Siguen exigiendo. Siguen poniendo en riesgo sus propias vidas para que la verdad no quede enterrada. En una de las últimas marchas que organizó Elena, la esposa de Ricardo, llevaba una pancarta con la foto de su esposo y una frase que decía: «Nos quitaron a un héroe, pero no nos quitaron la voz». Detrás de ella caminaban cientos de personas, familias de desaparecidos, activistas de derechos humanos, ciudadanos comunes que estaban hartos de la violencia y de la impunidad. La marcha pasó frente al Palacio de Gobierno, pasó frente a las oficinas de la Fiscalía, pasó frente al cuartel militar, y en cada lugar gritaban lo mismo: justicia, verdad, ni un desaparecido más. Algunos soldados que estaban de guardia en el cuartel miraban la marcha con rostros serios. Algunos bajaban la cabeza. Quizás sentían vergüenza de que uno de los suyos, un coronel que alguna vez fue su superior, hubiera traicionado todo lo que se supone que representa el uniforme. Quizás sentían rabia de que las acciones de un corrupto mancharan la reputación de miles de militares honestos que arriesgan su vida todos los días. O quizás simplemente no sentían nada. Quizás para ellos era solo otro escándalo más que pronto sería olvidado. Pero para las familias de las víctimas no hay olvido posible. Cada día que pasa sin respuestas es un día más de dolor. Cada noche que duermen sin saber dónde están sus seres queridos es una noche de tormento. Y cada promesa vacía de las autoridades es una herida más que no cierra. Elena lo sabe bien. Desde que asesinaron a Ricardo, ella no ha tenido un solo día de paz. Se despierta en las madrugadas pensando en él, en las conversaciones que nunca terminarán, en los planes que tenían para el futuro y que se esfumaron con 4 disparos, en cómo va a criar sola a su hijo, en cómo va a explicarle cuando crezca porque su padre ya no está. Pero también se despierta con determinación, porque sabe que rendirse sería traicionar todo lo que Ricardo representaba. Y ella no va a permitir que su muerte haya sido en vano. Por eso continúa, por eso lidera la federación, por eso organiza las marchas, por eso da entrevistas a periodistas aunque algunos le han aconsejado que se mantenga en silencio por su propia seguridad, porque sabe que el silencio es lo que el crimen organizado quiere. El silencio es lo que permite que la impunidad continúe. El silencio es lo que mata la esperanza.
Y Elena Méndez no va a quedarse callada. Su hijo Mateo, que ahora tiene 7 años, todavía pregunta por su padre. Pregunta cuándo va a volver. Pregunta por qué ese hombre malo le hizo daño. Pregunta si algún día van a castigar a los responsables. Y Elena le responde con la verdad, adaptada para que un niño pueda entenderla. Le dice que su papá era un héroe, que ayudaba a familias que habían perdido a sus seres queridos, que luchaba por la justicia, y que por eso hay personas malas que quisieron hacerle daño. Le dice también que van a seguir luchando, que no van a permitir que ganen los malos, que algún día, cuando Mateo sea grande, va a poder estar orgulloso de su padre y de todo lo que hizo. Mateo no entiende todo, pero entiende lo suficiente. Y a veces, cuando ve a su madre prepararse para ir a una marcha, le pide que lo lleve con ella. Quiere cargar una foto de su papá. Quiere gritar con los demás. Quiere ser parte de esa lucha aunque no comprenda completamente de qué se trata. Y Elena lo lleva, porque quiere que su hijo crezca sabiendo que hay cosas por las que vale la pena luchar, que hay injusticias que no se pueden tolerar, que la cobardía nunca es una opción cuando está en juego la dignidad de las personas. Esa es la herencia que Ricardo le dejó a su familia. No dinero, no propiedades, no una vida cómoda. Les dejó un ejemplo. Les dejó un legado de valentía. Les dejó la certeza de que hacer lo correcto siempre vale la pena, aunque te cueste todo. Y esa herencia es más valiosa que cualquier otra cosa. La historia del coronel Torres nos recuerda algo terrible pero cierto. A veces las personas que deberían protegernos son las que más daño nos hacen. A veces el uniforme esconde al criminal. Y a veces la verdad tarda años en salir a la luz. Pero cuando lo hace, sacude todo. El caso sigue su curso en los tribunales. Los abogados del coronel Torres han presentado múltiples recursos intentando retrasar el juicio. Han cuestionado la validez de las pruebas. Han atacado la credibilidad de los testigos. Han argumentado que su cliente fue víctima de una fabricación de evidencias por parte de sicarios que buscaban beneficios procesales. Pero hasta ahora ninguno de esos argumentos ha prosperado. La fiscalía ha construido un caso sólido. Tienen las declaraciones de Andrés Valdés, el sicario que identificó al coronel como jefe de su célula. Tienen las escuchas telefónicas que muestran conversaciones sospechosas entre el coronel y personas vinculadas al cártel. Tienen los análisis financieros que revelan movimientos de dinero incompatibles con una pensión militar. Tienen los videos recuperados donde aparece un hombre con las características físicas del coronel dando instrucciones a grupos armados. Y tienen el testimonio de otros testigos protegidos que han confirmado la participación del exmilitar en operaciones criminales. El juicio probablemente comenzará en los próximos meses. Los expertos legales que han seguido el caso consideran que hay elementos suficientes para una condena. Si es declarado culpable, el coronel Torres podría enfrentar una sentencia de más de 50 años de prisión. A sus 52 años, eso significaría pasar el resto de su vida tras las rejas. Su familia ha quedado devastada por el escándalo. Su esposa, quien siempre creyó que su marido era un militar honorable, ahora enfrenta la realidad de que el hombre con el que compartió casi 30 años de su vida llevaba una doble existencia. Sus hijos, que crecieron admirando a su padre como un héroe, ahora deben lidiar con la vergüenza y el dolor de saber que ese héroe era en realidad un criminal. La hija mayor, que estudiaba medicina, tuvo que cambiar de universidad porque sus compañeros la reconocían y la señalaban. El hijo menor abandonó sus estudios de ingeniería y se mudó a otro estado intentando escapar del estigma. La esposa del coronel ha tenido que vender la casa donde vivían porque los vecinos la miraban con desprecio y algunos incluso la amenazaban. Es el precio que paga la familia de un traidor. Un precio injusto porque ellos no eligieron ese camino. Pero es la realidad que ahora deben enfrentar. Mientras tanto, en la cárcel de Puente Grande, el coronel Torres lleva una vida muy diferente a la que tenía. Ya no da órdenes. Ya no coordina operaciones. Ya no viste uniforme militar ni ropa táctica. Ahora usa el uniforme naranja de los internos de máxima seguridad. Pasa 22 horas al día encerrado en una celda individual. Solo sale 2 horas para hacer ejercicio en un patio vigilado por guardias armados. Según reportes de las autoridades penitenciarias, el coronel mantiene un perfil bajo. No causa problemas. No se relaciona con otros internos. Pasa la mayor parte del tiempo leyendo o simplemente mirando las paredes de su celda. Algunos psicólogos de penal que lo han evaluado dicen que muestra signos de depresión severa. Pero el coronel se niega a recibir tratamiento psicológico. Se niega a hablar con los especialistas. Se niega a reconocer nada de lo que se le acusa. Su abogado ha declarado en múltiples ocasiones que su cliente mantiene su inocencia, que todo es un montaje, que los testimonios son falsos, que las pruebas fueron fabricadas. Pero cada vez que repite esas declaraciones, menos personas le creen, porque la evidencia es abrumadora, y porque casos como este, aunque raros, no son imposibles. La corrupción dentro de las instituciones de seguridad es una realidad documentada en todo el país.
Y cada vez que sale a la luz un caso como el del coronel Torres, se confirma algo que muchos ya sabían pero que pocos querían aceptar. El crimen organizado tiene tentáculos que llegan hasta los niveles más altos de poder. El ejército mexicano, por su parte, ha intentado tomar distancia del escándalo. Han enfatizado que se trata de un caso aislado, que la inmensa mayoría de los militares son honestos y cumplen con su deber, que no se puede juzgar a toda la institución por las acciones de un individuo corrupto. Y tienen razón en eso. Pero también es cierto que debe haber mecanismos más efectivos para detectar y prevenir este tipo de infiltraciones. Algunos analistas de seguridad han propuesto reformas, evaluaciones psicológicas más rigurosas, auditorías financieras periódicas a todos los oficiales de alto rango, sistemas de inteligencia interna que puedan identificar comportamientos sospechosos, rotación más frecuente de comandantes en zonas de alta incidencia criminal para evitar que desarrollen vínculos con grupos delictivos. Son propuestas sensatas, pero implementarlas requiere voluntad política, recursos y sobre todo una cultura institucional que no tolere la corrupción bajo ninguna circunstancia. Y eso es algo que todavía falta en muchas instituciones del Estado mexicano. Para Elena Méndez y para las familias de desaparecidos que ella representa, estas discusiones sobre reformas institucionales son importantes pero insuficientes, porque mientras se debate sobre qué cambios hacer, ellos siguen sin respuestas, siguen sin saber dónde están sus seres queridos, siguen sin justicia. Por eso Elena continúa organizando las marchas, por eso sigue presentando denuncias, por eso sigue dando entrevistas y exponiendo su caso ante cualquier autoridad que esté dispuesta a escuchar, porque sabe que el día que ella se rinda, el día que deje de luchar, ese día el crimen organizado habrá ganado una victoria más. Y Elena no está dispuesta a darles esa satisfacción. En una entrevista reciente que le hicieron para un documental sobre defensores de derechos humanos en México, le preguntaron si no tenía miedo, si no pensaba en que podría terminar como su esposo. Elena guardó silencio por unos segundos. Luego respondió con una voz firme que contrastaba con las lágrimas que corrían por sus mejillas. Claro que tengo miedo, dijo. Cada vez que salgo de mi casa tengo miedo. Cada vez que subo a mi carro miro a mi alrededor para ver si alguien me sigue. Cada vez que mi hijo se va a la escuela tengo miedo de que le pase algo. Vivo con miedo todos los días. Pero si dejo que el miedo me paralice, entonces habrán ganado. Habrán logrado lo que querían cuando mataron a Ricardo. Silenciarnos. Y yo no voy a permitir que eso pase. Esas palabras resumen la fortaleza de esta mujer. Una fortaleza que no debería ser necesaria. Una fortaleza que nace del dolor más profundo. Pero una fortaleza que inspira a otros a no rendirse. Porque la historia de Ricardo Méndez y de Elena no es solo la historia de una familia destrozada por la violencia. Es la historia de miles de familias en todo el país que enfrentan la misma situación. Familias que han perdido a sus seres queridos a manos del crimen organizado. Familias que buscan respuestas que nunca llegan. Familias que exigen justicia en un sistema que muchas veces parece estar diseñado para negarla. Y es también la historia de cómo el crimen organizado ha penetrado tan profundamente en las estructuras del Estado que ya no se puede distinguir dónde termina uno y dónde empieza el otro. La historia del coronel Torres es prueba de eso. Un hombre que juró defender a su país terminó traicionándolo de la manera más vil. Un hombre que recibió medallas por combatir al crimen terminó siendo parte de él. Un hombre que comandó soldados terminó comandando sicarios. Es una caída que parece incomprensible. Pero si se analiza con cuidado, si se entiende el contexto en el que ocurrió, empieza a tener cierta lógica perversa. La enfermedad de su hija fue el detonante, pero las condiciones ya estaban ahí. Un sistema donde los salarios de los militares son insuficientes, donde las prestaciones no cubren emergencias médicas graves, donde los servicios de salud son deficientes, donde un padre desesperado por salvar a su hija puede verse tentado a cruzar líneas que nunca pensó cruzar. Eso no justifica lo que hizo el coronel Torres. Nada puede justificarlo, pero ayuda a entender cómo alguien puede llegar a ese punto. Y más importante, ayuda a identificar las grietas en el sistema que el crimen organizado explota para reclutar a sus colaboradores. Porque el cártel no recluta solo con amenazas, también recluta con promesas. Promesas de dinero, promesas de resolver problemas que el Estado no resuelve, promesas de darle a tu familia lo que tu salario no puede darle. Y cuando alguien está desesperado, cuando alguien ve a su hija morir lentamente porque no puede pagar el tratamiento, esas promesas suenan tentadoras. El primer paso siempre parece pequeño. Solo información, solo mirar para otro lado, solo un favor. Pero ese primer paso lleva a un segundo, y luego a un tercero. Y antes de que te des cuenta estás tan adentro que ya no hay forma de salir. Porque ahora el cártel tiene evidencia de tu complicidad. Ahora pueden destruir tu vida si intentas alejarte. Ahora eres parte de ellos. Así fue como el coronel Torres, un militar condecorado, terminó ordenando el asesinato de un maestro de primaria cuyo único crimen fue exigir justicia. Ricardo Méndez era un hombre común, un maestro,
Un padre de familia, un vecino. No tenía armas, no tenía escoltas, no tenía poder, solo tenía su voz. Y esa voz era tan poderosa que un coronel del ejército aliado con el cártel más peligroso de México decidió que tenía que ser silenciada. Pero no lo lograron, porque la memoria de Ricardo sigue viva. Su lucha sigue viva. Y su historia nos enseña que la valentía no se mide por el poder que tienes, sino por la verdad que defiendes, aunque esa verdad te cueste la vida. Hoy, cuando visitas la tumba de Ricardo en el Panteón Municipal, siempre hay flores frescas. Siempre hay mensajes de familias agradecidas. Siempre hay alguien que va a rendirle homenaje. Porque Ricardo no luchaba solo por su primo desaparecido. Luchaba por todos. Por cada familia que había perdido a alguien. Por cada madre que buscaba a su hijo. Por cada padre que exigía respuestas. Y esa lucha no murió con él. Ahora la continúa Elena. Y la continúan cientos de madres buscadoras en todo Jalisco. Y la continúan miles de activistas en todo el país que siguen exigiendo verdad y justicia a pesar del riesgo. Porque al final, eso es lo que el crimen organizado no puede vencer. Puede matar a las personas, puede amenazar, puede intimidar, pero no puede matar las ideas. No puede matar la esperanza. No puede matar la determinación de quienes han decidido que no van a quedarse callados. Y mientras haya personas dispuestas a alzar la voz, mientras haya familias dispuestas a salir a las calles a exigir justicia, mientras haya activistas dispuestos a poner en riesgo su vida para defender a otros, entonces hay esperanza. Esa es la verdadera lección de esta historia. No que el mal existe, eso ya lo sabíamos, sino que el bien también existe, y que a veces se manifiesta en las personas más inesperadas. En un maestro de primaria que decide convertirse en líder comunitario, en una esposa que decide continuar la lucha de su marido asesinado, en ciudadanos comunes que deciden que ya no van a tolerar la impunidad. ¿Has conocido alguna vez a alguien que parecía ser una cosa y resultó ser completamente diferente? ¿Alguien en quien confiabas y que te traicionó? Escribe en los comentarios tu experiencia. Nos gustaría leer tus historias. Si esta historia te impactó tanto como nosotros al investigarla, te invitamos a que te suscribas al canal para seguir descubriendo historias reales de personas valientes que enfrentaron al crimen organizado. Dale like si crees que la memoria de Ricardo y de todos los líderes sociales asesinados merece ser recordada. Y comparte este video para que más personas conozcan la verdad. Porque solo conociendo estas historias podemos entender la realidad que se vive en tantas regiones de México y de toda América Latina. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima.